Estimados amigos, bienvenidos a Venezuela en Crudo. Con motivo del episodio número 25, hemos querido rendir homenaje a los 50 años de la promulgación de la Ley de Nacionalización de la Industria de los Hidrocarburos y de la creación de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA. Para esta ocasión contamos con la participación de 5 destacados venezolanos, cuyas trayectorias y perspectivas ofrecen una visión enriquecedora de la evolución y los desafíos de la industria. Gustavo Coronel, Humberto Calderón Berti, Pedro Mario Burelli, Luis Pacheco y Guaycaipuro Olameda. Cada uno comparte su análisis y experiencia desde ángulos distintos, lo que en conjunto aporta un panorama amplio y reflexivo. Tras sus intervenciones, presentaremos nuestras consideraciones y reflexiones finales. Cuando Venezuela decidió nacionalizar su industria petrolera, yo era un gerente de nivel medio en una de las empresas concesionarias. La decisión de nacionalizar produjo en el país un intenso debate entre quienes aplaudían la medida por un lado y quienes tenían mucho temor de que la industria cayese en manos del Estado, el Estado tradicionalmente mal gerente, y el petróleo, por supuesto, la sangre económica del país. En el caso de que la industria petrolera cayese en manos del gobierno, mucha gente pensaba que eso iba a amenazar la suerte no solamente de la industria, sino también la suerte del país. Por ello, con 2 colegas de la empresa, que fueron el ingeniero Marcos Marín y el economista Eduardo León Ponte, nosotros creamos una organización llamada Agropet, en la cual una semana más tarde tenía ya 3.000 empleados petroleros colaborando con nosotros para participar activamente en el debate petrolero. Le llevamos al presidente Carlos Andrés Pérez en Miraflores una exposición de 2 horas sobre los diversos aspectos de la industria petrolera y el presidente quedó tan bien impresionado que muchas de estas recomendaciones que nosotros hicimos llegaron a formar parte de la versión final de la ley de nacionalización. Luego, como reconocimiento a esta participación que tuvimos, yo que era el presidente de Agropet, fui nombrado miembro de la junta directiva de la primera junta directiva de Petróleos de Venezuela, la cual actuó desde el año 1976 al año 1979. Durante por lo menos 10 años después de esta creación de la empresa se mantuvo esencialmente libre de politización. Luego se empezaron a ver algunas señales de politización, pero tuvimos muchos logros importantes, algunos descalabros también. Pero el problema grande llegó con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en el año 1999. Desde ese momento en adelante, la corrupción y la politización entraron de lleno en Petróleos de Venezuela. De manera que lo que sí logramos aprender fue, primero, que los venezolanos podíamos hacer una buena nacionalización, como en efecto la hicimos, y segundo, que el mundo político siempre había sido una amenaza y se concretó después contra la eficiencia de la empresa petrolera nacionalizada. El resultado hoy ha sido trágico. Tenemos una empresa en ruinas, una nación en ruinas, por lo que el modelo futuro de administración de la industria petrolera venezolana, los próximos 50 años, deben tener un modelo administrativo, financiero, técnico, legal, completamente diferente al que hemos tenido hasta ahora. Esperamos que sea así para el bien del país, para el bien de todos los venezolanos. Lo cierto es que se produce la nacionalización formal el 1 de enero del año 1976. Había en aquel momento 20 empresas concesionarias, 14 de ellas eran operadoras, y se asume en la conducción de la industria desde el primer momento, desde el 1 de enero de 1976. Yo creo que el proceso fue adelantado de una manera ejemplar. No hubo abusos de ninguna naturaleza, se hizo de una manera cívica, respetando los derechos de las concesionarias,
de una manera muy civilizada. No fueron gestos heroicos como movilizaciones de tropas ni cosas por el estilo, sino de una manera muy cívica con la participación de los más diversos sectores de la vida nacional. Evidentemente, la industria petrolera que recibimos en aquel momento era industria petrolera que tenía 18.000 millones de barriles de reservas, de que tenía una capacidad de refinación, pero de refinerías relativamente viejas, se han construido casi todas ellas en los años 40 y los años 50, y empezó un proceso interno dentro de Petróleos de Venezuela que se llamó racionalización de las operaciones. Es decir, reducir el número de empresas de 14 a lo que finalmente llegamos, que fue 4 empresas. Con una empresa matriz que se creó porque no existía, que fue Petróleos de Venezuela. Y las otras empresas, las 4 empresas, eran empresas operadoras integradas verticalmente. Exploraban, producían, refinaban y comercializaban los crudos y los productos en los mercados internacionales. Fue un ejemplo de sensatez de parte del presidente Pérez, a quien hay que reconocer la forma en que lo hizo, de haber armonizado a todos los sectores de la vida nacional en torno al hecho nacionalizador y haber nombrado ministro de Energía y Minas en aquel momento a Valentín Hernández, un insigne venezolano. Los años posteriores a la nacionalización fue un esfuerzo muy grande, muy sostenido durante mucho tiempo por parte de los ciudadanos que fueron responsabilizados de aquellas actividades. No se despidió a nadie, se fueron un grupo como de 200 extranjeros y el resto lo que se hizo fue, se subieron los venezolanos que están en los segundos niveles a los primeros niveles. Se adelantó entonces un proceso muy intenso. Yo tuve la fortuna después, a partir del año 1979, de ser ministro de Energía y Minas durante casi 5 años. Y ahí adelantamos, junto con Petróleos de Venezuela, desde el ministerio, una serie de iniciativas sumamente importantes. Se adelantó un proceso exploratorio en la faja del Orinoco, la faja petrolífera del Orinoco. Se perforaron 916 pozos, 98% de ellos fueron exitosos desde el punto de vista de haber encontrado petróleo, y eso fue lo que determinó la existencia de esa acumulación gigantesca, que es quizás una de las acumulaciones petroleras más grandes del mundo. Las reservas petroleras aumentaron hasta los niveles actuales. Se dice que Venezuela tiene en estos momentos más de 200.000 o casi 300.000 millones de barriles de petróleo en general, tanto de petróleo liviano y particularmente de petróleo pesado. Las refinerías venezolanas, que eran refinerías obsoletas, ya que producían mucho combustible residual, que tenían poco valor en el mercado internacional, fueron modificadas, se cambiaron los patrones de refinación y esas refinerías fueron modernizadas. Y el 60% que producían combustible residual pasaron al 25% en total, y se aumentó sustancialmente la producción de gasolinas y de naftas, lo cual fue una cuestión extraordinaria. Al propio tiempo se adelantó un programa exploratorio en la plataforma continental que permitió descubrir el yacimiento de gas al norte de Paria. Y se descubrió también el petróleo en el norte del estado Monagas, petróleo liviano al norte de Monagas. Es decir, el centro de gravedad de la industria petrolera se movió del lago de Maracaibo al oriente del país. Eso ocurrió en los años 80 y en los años 90. En los años 90, a mediados de los 90, se produjo una apertura petrolera utilizando el artículo 5 de la ley de nacionalización, que permitía que las compañías regresaran a Venezuela en distintos esquemas de negociación. Entonces se configuraron los contratos operativos aplicados fundamentalmente a campos maduros. La producción de todos esos campos inicial, si sumamos todo lo que ellos producían en su momento inicial, producían 140.000 barriles. Las compañías que vinieron de afuera a invertir en Venezuela lograron aumentar la producción de esos campos a 600.000 barriles por día. Otro tanto ocurrió en la faja del Orinoco, la faja petrolífera del Orinoco, donde se celebraron las asociaciones estratégicas, y esas compañías, que eran fundamentalmente americanas y algunas europeas, aumentaron sustancialmente la producción de la faja porque se producía muy poco cuando se produjo la apertura, las asociaciones estratégicas, llegaron a producir 600.000 barriles por día, y se inició la construcción de 4 mejoradores en José, en el oriente del país. Porque esos mejoradores, ese crudo era muy pesado, no se podía comercializar, no había mercado para ese tipo de crudo, y entonces se instalaron
los mejoradores que permitían llevar el crudo a gravedad API mejores. Algunos se pasó a 16, a 21, a 27, a 32, etcétera, y hubo mercado para esos mejoradores. La industria petrolera hubo también un gran esfuerzo en darle participación importante a la ingeniería nacional en la ejecución de los grandes proyectos y a la fabricación. Se estimuló muchísimo la compra de materiales y equipos de origen nacional. Eso fue un logro muy importante en los años transcurridos después de la nacionalización. Todos sabemos lo que ocurrió posteriormente. Venezuela estaba produciendo, cuando Chávez llega al poder, el año 1999, Venezuela producía 3.300.000 barriles. Buena parte de ese petróleo venía de las asociaciones estratégicas y de los convenios operativos, como dije anteriormente. Por otra parte, Venezuela tenía en el territorio nacional una capacidad de refinación instalada de 1.250.000 barriles que estaba funcionando. Y habíamos tomado la decisión algunos años antes de iniciar, durante mi gestión como ministro de Energía y Minas, el proceso de internacionalización de la industria petrolera, que no era otra cosa sino adquirir refinerías, terminales, redes de distribución, etcétera, en el exterior para darle cabida a nuestras exportaciones de crudo y garantizarnos así los mercados. A través de la ejecución de esa política de internacionalización que se inició en 1983, llegamos a tener 8 refinerías en Europa y 8 refinerías en los Estados Unidos. En total, la capacidad de refinación era 1.300.000 barriles por día en el exterior. Lamentablemente, el gobierno que se inicia en 1999, bajo la gestión de Hugo Chávez, comenzó el proceso de venta de esas refinerías. Se vendieron todas las refinerías que habían en Europa, que teníamos en Europa, 8, y se empezaron a vender las refinerías en los Estados Unidos y se redujo su número de 8 a 4, que es la que actualmente tenemos en Siglo, que son 4 refinerías. Es decir, ¿qué ha pasado con la industria petrolera en el transcurso de los últimos años? Bueno, ha habido un verdadero desastre en el manejo de la industria, incapacidad, falta de conocimiento del manejo y una gigantesca corrupción. Eso ha llevado a que la industria en estos momentos apenas produzca 800.000 barriles por día y refine en el territorio nacional 200.000 barriles por día, que no cubren las necesidades del mercado interno. Y tenemos todavía la refinería de Citgo en los Estados Unidos con 800.000 barriles de capacidad de refinación. La industria petrolera está en un pésimo estado. La producción, como dije anteriormente, se vino al suelo. La refinación apenas son 200.000 barriles por día. Entonces habrá, con el cambio de gobierno, que hacer una apertura general de la industria petrolera, una reconstrucción de la industria petrolera, y esa va a ser tarea fundamentalmente del sector privado. Tenemos que abrir las puertas a la inversión extranjera y nacional del sector privado en toda la cadena de valor, desde la exploración, la producción, la refinación y el transporte y comercialización, de manera tal de que esa recuperación del sector petrolero nacional se produzca fundamentalmente con la participación del sector privado, al cual habrá que darle, en primer lugar, garantías. Es decir, una legislación acorde con los tiempos actuales, que esa legislación ofrezca seguridad jurídica a los inversionistas, que las condiciones que se establezcan básicamente en cuanto a los impuestos sean competitivos en regalía y en impuestos sobre la renta, y que puedan venir los empresarios nacionales e internacionales a invertir. La tarea que nos toca por delante es inmensa, es gigantesca, pero esa tarea la podemos realizar sin duda con la participación de todos los sectores de la vida nacional y con el apoyo fundamental del pueblo venezolano. Hablar de la nacionalización petrolera a 50 años de la ley de nacionalización obliga a pensar un poco cómo lo afectó a uno en lo personal ese proceso. Cuando ocurre la nacionalización yo tenía 18 años y vivía en Washington, y mi impacto más grande fue abrir el periódico de Washington y ver una carta del presidente Carlos Andrés Pérez a los americanos, donde en página entera le explicaba el qué estaba detrás de este proceso y lo que era y iba a ser la relación de Venezuela como proveedor seguro de los Estados Unidos, cosa que ya había demostrado
durante el embargo árabe del año 73. A mí me emocionó mucho eso. Le escribí una carta al presidente Pérez y recuerdo que muy pronto recibí una respuesta personal de él, que la verdad es que me sorprendió que un presidente tuviera ese tiempo para responderle a un joven que estaba en el último año de bachillerato. Al terminar la universidad en los Estados Unidos, entré a trabajar en Petróleo de Venezuela, específicamente en la coordinación de comercio y suministro, que era la que coordinaba y buscaba crear mercados, fijar estrategias de mercados. Y eso era bastante difícil porque en la nacionalización se nos fueron nuestros clientes. Los clientes, las 17 empresas que operaban en Venezuela, estaban completamente integradas, desde la producción hasta la refinación. Ellos mismos se llevaban su propio crudo. Por lo tanto, nosotros tuvimos que desarrollar una estrategia de conseguir clientes, desarrollar sobre todo clientes finales, y en nuestra coordinación administramos dos contratos muy importantes. El contrato que quedó con Exxon en la refinería de Aruba y con la Shell en la refinería de Curazao. Estos eran los grandes contratos que nos permitieron hacer la transición e ir desarrollando el mercado. Rápidamente después de eso, en el año 83, vinieron los techos de producción y todo el tema del manejo por parte de la OPEP del mercado a través de techos. Eso también nos tocó a nosotros manejar y ahí llevó a unos cálculos de los precios, la competitividad de nuestros crudos. Fue una época muy interesante donde empezamos a buscar acceso a nuestro mercado. Ahora, la estrategia estrella de ese momento fue la internacionalización, en que como joven analista me tocó trabajar muy de cerca con el vicepresidente Víctor Petzal, que fue la persona que empujó la compra de una participación en el sistema de refinerías que tenía la Beva Oil en Alemania. Después hizo un negocio de asfalto en Escandinavia con Ninas, y de ahí salió la compra de Champlain en los Estados Unidos y Citgo. Eventualmente terminó también una compra de Unocal en los Estados Unidos y se consolidó todo en la empresa que conocemos como Citgo. Después de mi posgrado regresé, pasé 12 años en Wall Street, y después de unas discusiones con el presidente Caldera bastante duras sobre política económica, me pidió que entrara a la junta directiva de Petróleo de Venezuela como director principal, cosa que hice en el 96 y estuve hasta justo antes de las elecciones del 98. Esto fue un periodo particularmente interesante porque fue donde se aceleró la apertura petrolera y donde se hizo la transformación. Quizás el tema de la transformación es el menos entendido. Y lo que pasó es que cuando nos sentamos a hacer análisis, valoraciones de la empresa, comparaciones de nuestra eficiencia en ciertas áreas críticas, como eran inversiones mayores, la misma parte comercial, nos dimos cuenta que estamos muy por debajo en eficiencia de nuestros competidores. Es decir, la estructura que heredamos de 17 subsidiarias o afiliadas a Petróleos de Venezuela y una coordinación en PDVSA ya se había reducido a 3, pero esas 3 no estaban compitiendo. Esas 3 en el fondo estaban triplicando los costos y se buscó ahorrar costos para aumentar el valor de la empresa de esa forma. Obviamente fue un proceso que quedó chucuto por la elección de Hugo Chávez y todo lo que vino después. La conclusión del proceso hoy en día, que es la única forma de ver un proceso, es al final, es que el proceso no dio los resultados que queríamos. Durante un principio se hizo muy bien, se gerenció bien una empresa, hubo un gran orgullo, Petróleo de Venezuela alcanzó grandes niveles operativos, fue una empresa muy bien manejada, comparada con el resto del Estado venezolano, increíblemente superior, pero al final, haber estatizado la empresa y darle al Estado tanto control sobre nuestra economía, fue lo que le permitió a Hugo Chávez no solamente destruir a Petróleo de Venezuela, sino también destruir a Venezuela. La conclusión final, y cuando se analice la nacionalización, hay que verla en su pleno, sus 50 años, y darse cuenta que tuvimos 25 años buenos y los últimos 25 años que han sido un desastre, y que nos hace reflexionar y nos obliga a pensar que ese entusiasmo del 76, a la luz de los hechos, quizás fue exagerado y no entendimos que el rol del Estado,
cuando el Estado se volvió gigantesco, casi un Estado soviético, y el sector privado quedó reducido a la nada en Venezuela, le dimos las herramientas con las cuales destruir el país, nuestra democracia y nuestra libertad. El debate sobre el futuro del sector petrolero en Venezuela pasa por entender que la destrucción de PDVSA, que no ocurrió en 24 horas ni de noche, sino que fue un proceso que ocurrió frente a todo un país que hizo muy poco para defender a su industria fundamental, tiene consecuencias. Petróleo de Venezuela no es, en mi opinión, salvable, y creo que el mundo no está para financiar una empresa petrolera estatal. La historia del futuro de Venezuela se escribirá con una nueva estrategia donde el sector privado jugará un papel mucho más importante y el Estado tendrá que ser muy inteligente en el esquema regulatorio que monta de ahora en adelante. Un esquema regulatorio que en el pasado existió en el Ministerio de Energía y Minas y que después Petróleos de Venezuela en la apertura asumió mucho de ese rol regulador, pero que a futuro en un sector petrolero en manos de empresas privadas tiene que estar regulado por un ente regulador nuevo que hay que imaginar bien y montar aún mejor. Me atrevería a decir que hay pocos eventos en la Venezuela del siglo XX que puedan competir con el impacto público que tuvo la aprobación de la llamada Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera hace ya 50 años. Nuestros historiadores hablan de la generación del 28, aquel grupo de estudiantes universitarios que se atrevieron a retar a la dictadura del general Juan Vicente Gómez. También se refieren a la generación del 58, para agrupar a aquellos venezolanos que les tocó construir la democracia después de la caída de la dictadura del general Pérez Jiménez. Quizás en un futuro no muy lejano, los historiadores se referirán a la generación del 75 para describir a los venezolanos que no solo tuvieron que recuperar una industria petrolera menguante, sino que se atrevieron a pensar que podían transformarla en un actor en el escenario internacional. La firma de la nueva ley el 29 de agosto del 75 fue, en mi opinión, la escena culminante de un largo proceso político y económico que toma una gran parte del siglo XX. Mientras que, por su parte, la creación de Petróleos de Venezuela, un día después, el 30 de agosto del 75, fue el disparador de un nuevo y diferente proceso que todavía hoy vivimos. En nuestro afán de simplificar, caemos en la trampa de englobar la nacionalización con la creación de PDVSA. Esto es una entendible simplificación, pero confunde, en mi opinión, el acto político con el modelo operacional que se escogió para enfrentar la nueva circunstancia. La industria era mucho más que la sola empresa estatal. Compañías de ingeniería, contratistas, comunidades y hasta, para aquellos que no lo saben, compañías operadoras nacionales. Desde sus inicios, PDVSA fue objeto de admiración, pero también de no poca sospecha e indiferencia. La nacionalización había trasladado las viejas rencillas entre el gobierno y las operadoras extranjeras al interior del Estado, sembrando los vientos que más tarde darían pie a las tempestades que ya conocemos. En todo caso, durante toda su existencia, durante los últimos 50 años, PDVSA ha sido el sinónimo de la industria petrolera venezolana. La idea de excelencia que encarnó PDVSA ha demostrado tener una longevidad extraordinaria, aún hoy, cuando no vive sus mejores momentos. En retrospectiva, no era imposible predecir el destino de PDVSA, pero sí era difícil imaginar hace 50 años
el grado de deterioro que ha alcanzado. Cada uno de nosotros tiene una memoria o idea muy particular de cómo era PDVSA o de cómo debiese ser. Depende de nuestra edad, de si trabajamos en ella o no, si nos fue bien o no, de nuestro sesgo profesional, de nuestros prejuicios políticos y muchos otros factores. En 50 años han pasado casi 3 generaciones de venezolanos por la industria, que han dejado huella y que han sido marcados por esa misma industria. En mi caso, trabajar en la industria del petróleo me permitió tener una vida profesional retadora, variada y, créanme, nunca aburrida. Tuve la suerte de experimentar muchas de las facetas del complejo negocio de los hidrocarburos: producción, refinación, comercio, planificación, financiamiento, y pare usted de contar. Pero si tuviera que escoger algo que rescatar en mi memoria, sería mi paso por el negocio de Orimulsión, un negocio que hoy ya no existe, pero que tuvo en su creación una combinación de factores que lo hicieron bastante particular. Se trataba de desarrollar un negocio nuevo, no una simple extensión de la industria petrolera que nos había sido legada. La Orimulsión, basada en una tecnología desarrollada en el INTEBEP, buscaba abrir nuevos mercados para las ingentes reservas de la faja del Orinoco. Un negocio que tenía un alcance global y que se tuvo que desarrollar en contra de poderosas fuerzas, tanto internas como externas. Señal de que era al menos una idea muy interesante. Aunque el experimento terminó truncado justo cuando empezaba a despegar, me dejó la idea de que en PDVSA todavía había lugar para pensar fuera de la caja, innovar y tomar riesgos. Para mí, una educación que no hubiera podido tener en ningún otro lado. Hoy, a 50 años de su fundación, creo que la idea de PDVSA, el monopolio estatal, puede y debe ser sustituida por otras ideas. No es tarde para pensar en un mejor futuro y diseñar una nueva industria petrolera nacional que contribuya a que las nuevas generaciones construyan su futuro. PDVSA nace con una estructura genial que concibe el general Rafael Alfonso Rabar como su primer presidente y que la condujo durante sus primeros años para moldearla, ¿no? Para hacerla lo que llegó a hacer después, que planificaba, ejecutaba operaciones alrededor de talento 100% venezolano, que llegamos a construir eso. No necesitábamos de talento extranjero, sino que simplemente los venezolanos que se encargaron del negocio llevaron adelante esa prosperidad que llegó a poner a PDVSA en niveles de producción que superaban los 3.4 millones de barriles diarios, con un potencial de producción de más de 4 millones de barriles, con planes de expansión a más de 6,5 millones de barriles diarios, pero con una camisa de fuerza, ¿no? PDVSA tenía una camisa de fuerza que la ataba, no la dejaba crecer, y era pues la política formal del gobierno que terminó reduciéndose a lo que yo concibo con simples palabras, ¿no? Era una política de renta fácil para gasto rápido y hasta anticipado. Y digo anticipado porque incluso tuvimos una época en que empeñamos la producción petrolera para pedir dinero prestado, generar empresas que al final quebraron. Y el país tuvo que liquidar más de 900 empresas, quedó endeudado, sin reservas internacionales, nuestra moneda no valía nada. Ningún país quería recibir bolívares después de haber sido una moneda tan fuerte que estaba al lado del dólar en el continente. Pero bueno, esa fue la política que tuvimos, una política sin visión, una política que no vio que Venezuela, con las inmensas reservas de petróleo que tiene,
podría ser un referente mundial, creando, por ejemplo, un emporio financiero, utilizando los grandes capitales que genera esa industria en vez de colocarlos en la banca internacional, bien sea en Nueva York o en el Reino Unido. La otra etapa que me tocó vivir allí, por un lado, una historia azul de operación extraordinariamente exitosa con una política que generó una camisa de fuerza a la industria y malgastó la renta producida durante los primeros 25 años y le abre la puerta a lo que se avisora como la PDVSA y política roja rojita. ¿Y qué tenemos allí en esa PDVSA roja rojita? Bueno, lo primero que hay que decir es que la política petrolera para esa etapa fue diseñada e impulsada desde Cuba por Fidel Castro. Y esto no es algo que me lo contaron, no es algo que lo leí en un libro, es algo que lo recibí cara a cara en conversación con Fidel Castro el día 10 de diciembre del año 2000, el mismo día que Vladimir Putin llegó a La Habana. Como anecdótico, mientras yo almorzaba con Fidel Castro y él me indicaba sobre esta política petrolera, Vladimir Putin estaba aterrizando en Cuba para reuniones posteriores. Así que esa política, si la podemos resumir o la podemos plantear con pocas palabras también, podemos hablar que fue una política de empobrecimiento, destrucción y dominación. Así fue concebida la política: empobrecimiento, destrucción y dominación. ¿Qué me decía Fidel Castro? El gran problema que tiene Venezuela es que le estorba la renta petrolera para lo que queremos hacer. No se puede hablar de un país pobre que genere tanta riqueza como la que produce PDVSA. Así que en la primera etapa usted tiene que calcular muy bien cuánto se requiere para regalarle a la sociedad venezolana lo que necesita para cubrir sus necesidades de subsistencia, para que tengan cómo comer, para que tengan cómo vivir y estén allí con un nivel de esperanza de futuro. El resto de la renta petrolera tiene que quemarla. Pero me advertía, le será muy útil para comprar voluntades, le será muy útil para sembrarle evidencias a personas e instituciones, le será muy útil para desarrollar sistemas y vinculaciones que le permitan a la gente hacerse de capitales mal habidos y de mezclar este dinero con el proveniente de otras fuentes que luego le van a servir para construir una red de extorsión y chantaje que le permita dominar políticamente a personas, instituciones y organizaciones tanto dentro de Venezuela como a nivel internacional. Esa es la política, ¿no? Ahora, para poder hacer eso, como él decía, la renta petrolera hay que quemarla, entonces era necesario una primera etapa donde se produjera mucho dinero para generar estas redes y luego viene la etapa de destrucción de PDVSA para que genere la renta mínima necesaria para cubrir esas necesidades básicas de la población. Y es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Muchos dicen que son errores, muchos dicen que es que la gente que está allí no saben manejar el negocio petrolero, que si el presidente que pusieron no... Incluso yo he escuchado expresiones como que no da pie con bola, ¿no? Esas cosas que se dicen, pero esto es todo un plan deliberado que lleva adelante una política diseñada desde Cuba, aceptada por el gobierno venezolano y ejecutada desde PDVSA, ¿no? Así que lamentablemente pues eso es lo que ocurrió durante los primeros 50 años de la industria petrolera venezolana, que nació con la promulgación de esa ley que hoy celebra sus 50 años, ¿no? Una primera etapa muy próspera desde el punto de vista de producción, de generación de renta, de
planes de crecimiento, de expansión para que el negocio fuera voluminoso, que le diera al país suficiente dinero para crecer, y se hablaba de que sí hay que sembrar el petróleo y todas esas cosas, pero la política fue mezquina, ¿no? Y luego una etapa muy clara que estamos viviendo todavía y que, bueno, tenemos que pensar cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro que tendrá Venezuela alrededor del petróleo? Y yo estoy convencido de que el futuro de Venezuela no está en el petróleo, ¿no? El petróleo es un medio muy importante, al igual que muchas otras riquezas de las que tenemos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en estos momentos de transición, en los que hay oportunidades de crecimiento y de expansión, siempre van a aparecer las aves de rapiña, ¿no? Los buitres, los samuros, van a aparecer los ilusionistas que se presentan con fórmulas mágicas, que traen un benchmarking para que emprendamos algo y nos hagamos un país próspero y genere muchos recursos, muchos capitales. Y lo que está detrás de eso es el aprovechamiento para provecho de otros, ¿no? Convencen a algunas personas, se convierten en asesores, hacen tomar decisiones que, como vimos durante todos estos años, terminan en estrepitoso fracaso. Entonces, Venezuela no tendrá solución con el petróleo, tendrá solución con la calidad del liderazgo que defina la política del petróleo que vamos a llevar en adelante. Vamos ahora con nuestra opinión sobre el tema. Al cumplirse 50 años de la promulgación de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera y la creación de Petróleos de Venezuela S.A., resulta oportuno mirar hacia atrás y analizar, sin triunfalismos ni nostalgias, las distintas etapas que marcaron la vida de esta empresa, orgullo nacional y al mismo tiempo epicentro de tensiones políticas y sociales. La historia de PDVSA es también, en cierta forma, la historia contemporánea de Venezuela, sus aciertos, sus contradicciones y su derrota. Lo vemos de esta manera. En una etapa 1, nacionalización versus estatización, el pecado original, 1976. El 1 de enero de ese año se proclamó oficialmente la nacionalización de la industria petrolera con la creación de PDVSA. Sin embargo, ha ocurrido una estatización. Todas las empresas privadas, extranjeras y nacionales pasaron a manos del Estado. El Ministerio de Energía y Minas como accionista. Incluso pasaron empresas nacionales como Petrolera Mito Juan, Petrolera Las Mercedes y Talon Petroleum, que también fueron absorbidas. Este modelo cerró la puerta al capital privado nacional, truncando la posibilidad de desarrollar un empresariado petrolero venezolano. A diferencia de otros países que combinaron nacionalización con inversión privada, en Venezuela se concentró todo en manos del Estado. La consecuencia más grave fue la confusión entre Estado y gobierno desde 1976. Cada administración usó la renta petrolera como instrumento político, debilitando la planificación estratégica. Una segunda etapa, PDVSA, una empresa de clase mundial entre el 76 y el 90. Los primeros años fueron difíciles. La industria llegaba debilitada, con reservas limitadas, refinerías obsoletas. Sin embargo, con disciplina, inversión y talento, PDVSA se transformó en una de las mejores empresas estatales del mundo. Se impulsaron campañas de exploración, programas de recuperación secundaria y la modernización de las refinerías de Amuay y Cardón. En paralelo, se expandió internacionalmente con la adquisición de Citgo. Se desarrolló el negocio petroquímico, nació Intevep, con innovaciones como la urimulsión. También se creó el CIET para la formación del talento humano. En 1990, PDVSA era una corporación de clase mundial, pero esos éxitos se contrastaba con la realidad venezolana, una sociedad desigual y gobiernos que usaban la renta petrolera para el gasto corriente. Surgió la crítica de que la empresa era una caja negra o un Estado dentro del Estado, más por razones políticas que por falta de transparencia. Esa narrativa, sin embargo, caló en sectores sociales que vieron a PDVSA como una élite aislada. Una tercera etapa podríamos definirla entre las tensiones internas y la apertura petrolera en los años 90.
Con el regreso de Rafael Caldera al poder surgieron tensiones internas. El nombramiento de vicepresidentes de filiales para la presidencia y vicepresidencias de PDVSA fue visto como una amenaza a la meritocracia. En este contexto nació la apertura petrolera, destinada a atraer inversión privada para aumentar la producción y desarrollar la faja del Orinoco. Fue un paso visionario y necesario, quizás mal comunicado al país. Internamente generó divisiones entre quienes defendían la autonomía de PDVSA y quienes temían la pérdida del control nacional. En 1997 se eliminó la estructura de filiales, Lagobén, Maravén y Corpovén, e integraron una sola PDVSA. Esta decisión debilitó filtros institucionales y redujo espacios de meritocracia, sembrando resentimiento interno que sería explotado luego por el populismo. De modo que no pudimos saber a ciencia cierta si hubiese funcionado o no. Una cuarta etapa, historia de una destrucción en 2 décadas, 1999, tiempo actual. Con la llegada de Hugo Chávez comenzó la captura política de PDVSA para financiar el socialismo del siglo XXI. Era indispensable controlar la renta petrolera y subordinar la empresa al gobierno. El punto de quiebre fue a finales del 2002 con el despido de 23.000 trabajadores, un genocidio laboral que destruyó el capital humano más valioso de la empresa. La meritocracia, que había dado prestigio mundial a PDVSA, desapareció. Desde entonces, la corporación dejó de ser técnica y eficiente para convertirse en un brazo financiero y político del gobierno. Se desvirtuó su misión, se abandonaron operaciones e investigación y se desmanteló un modelo de gestión que había tardado décadas en construirse. Queremos hacer una reflexión final a esta historia de PDVSA, que refleja tensiones no resueltas de Venezuela, la pugna entre el Estado y el mercado, la fragilidad institucional y la incapacidad de separar lo político de lo técnico. En sus mejores momentos fue sinónimo de excelencia, en los peores de destrucción institucional. Lo ocurrido fue el resultado de decisiones históricas de la estatización total de 1976, la falta de integración con la sociedad en los años, el auge de debilitamiento interno de los años 90 y finalmente la captura política de Chávez. De cara al futuro, a 50 años de la creación de PDVSA, el reto no es reconstruir lo que fue, sino diseñar un modelo energético para Venezuela. Pensar en recuperar a PDVSA es caer en la nostalgia. La empresa que conocimos es irrepetible. Lo posible y necesario es avanzar hacia una estructura competitiva y abierta al cambio. El punto de partida debe ser un Estado rector, no interventor, con un marco legal claro y un régimen fiscal flexible que facilite nuevas inversiones. Un Ministerio de Energía moderno que trace políticas, fomente investigación y actúe en el ámbito internacional que, acompañado de una Agencia Nacional de Energía sólida y autónoma, puede garantizar estabilidad y continuidad institucional. El futuro exige una apertura urgente al capital privado, nacional e internacional, así como la diversificación de negocios en gas, petroquímica, química nacional, etc. También será esencial construir relaciones transparentes con los actores políticos, sindicatos y organizaciones civiles, apostando por el entendimiento y la legitimación del liderazgo. De igual modo, al país debe fomentar desde escuelas y hacia toda la ciudadanía una cultura energética integral que abarque tanto los hidrocarburos como las energías alternas. La innovación, la ciencia y la formación de talento humano deben convertirse en pilares estratégicos. Venezuela deberá apoyarse en su industria de los hidrocarburos para crecer en el corto plazo, pero será igualmente imprescindible impulsar negocios alternos y complementarios que aseguren sostenibilidad a largo plazo. Sin duda, también requerirá una renovación política y ciudadana capaz de acompañar los cambios que demandan los nuevos tiempos. Ciudadanos formados que se ocupen de ejercer la ciudadanía y que se involucren en la política, cumplir y hacer cumplir el marco constitucional y el marco legal. Bien, estimados amigos, y con esto llegamos al final del episodio 25 de Venezuela en Crudo. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, a darle
el clic del like en YouTube y en Spotify y definitivamente nos veremos en nuestro próximo capítulo Venezuela en Crudo.